Capítulo 2. Deseo concedido. La ambición es un fruto del mar muerto, y el mayor peligro para el alma es que es probable que uno obtenga precisamente lo que está buscando. Eduardo Dalberg. Había pasado una semana desde mi 17º cumpleaños. Una vez que cumplí los 17 años, fui ascendido, si se quiere, a soldado de la guardia. Todos fueron reclutados temprano en el cuerpo de defensa. No era raro que los niños de 13 años fueran entrenados en las formas de combatir y prevenir cualquier amenaza. Un soldado de guardia era una posición que solo podías lograr después de muchos años de experiencia, aunque normalmente tenías que tener más de 18 años para calificar. Yo era un caso especial. Nuestra educación, si se puede llamar así, siempre se centró de alguna manera en la guerra. Aprendimos sobre matemáticas básicas, historia y biología, así como algo de inglés, aunque la mayoría de las veces nos enseñaron cómo disparar a un objetivo desde 40 yardas, los diversos puntos de presión sobre un enemigo y la forma más efectiva de neutralizarlos. Y por supuesto, la estrategia de guerra. Lo que me lleva de vuelta a mi punto. Yo era el mejor de mi clase. Habíamos llegado al punto en que se sabía que más de 1000 especies de Pokémon acechaban el planeta. Podría nombrar al menos la mitad de ellos solo con la vista. Para todos y cada uno que pude identificar, sabía las ubicaciones exactas en cada uno que causaría la sumisión o neutralización instantánea. Tal talento era demasiado bueno para que mis superiores lo dejaran pasar. Nuestra sociedad premiaba el asesinato a sangre fría y, para mí, era algo cotidiano. Yo estaba de guardia, una vez más, vigilando el perímetro de nuestro campamento base en busca de algún Pokémon extraviado. Era raro que uno atacara la base, pero no podíamos correr el riesgo. Fruncí el ceño, sintiendo los efectos del calor desgastando mi cuerpo. Seguía siendo un clima cálido, incluso después de toda la destrucción que le habíamos causado. Tampoco ayudaba que nunca fuera bueno con el calor, la más mínima fuente de calor a menudo me hacía sudar y marchitarme. Frío, podría manejarlo. Felizmente podía pararme afuera con solo una camiseta sin mangas, mientras que otros tenían que correr con abrigos para mantenerse calientes. Tampoco ayudó que me gustara mi cabello bastante largo. Haciendo una pausa para poder quitarme la repugnante mata de pelo mojado de la cara, me lo eché hacia la izquierda, agradecida por el indulto. Me habían destinado a vigilar un perímetro de 3 millas de la entrada oeste. De vez en cuando veía a alguien o algo deambulando por el paisaje, mientras no se acercaba demasiado, lo dejaba continuar. Una vez que estuvo en mi punto de mira, hice la rápida identificación. Amigo o enemigo. Se dejaría que los amigos continuaran hacia nuestro campamento. Los enemigos no dieron un paso más. Cada viaje fuera del campamento estaba programado. Ninguna persona o personas pueden abandonar el campamento sin una buena razón ni previo aviso. Incluso entonces, estaban acompañados por un miembro del cuerpo de guardia, incluso dentro de nuestra propia nación, todos trataban a todos como enemigos. Nos habíamos reducido a nuestros primeros instintos territoriales, excepto que ahora teníamos acceso a armas y lanzacohetes, en lugar de simplemente espadas y escudos. Puede parecer extraño para cualquier otra persona, pero dado que Oen había sido destrozado, los recursos restantes estaban sujetos a una noción de primero en llegar, primero en ser atendido. Los campamentos comenzaron a formarse. Pequeñas colonias de personas ansiosas por alejarse de las peligrosas tierras salvajes de las llanuras infestadas de Pokémon. No era raro que un campamento atacara a otro, buscando expandir sus filas, o incluso masacrando a víctimas indefensas por comida para un mes más. Todos los que estaban afuera eran un enemigo potencial, y la autopreservación era una forma de vida común. La compasión era inexistente ahora. Hoy estaba destinado a ser un día tranquilo, sin visitas programadas dentro o fuera del campamento. Así que me sorprendió cuando vi a alguien intentando escapar de nuestro perímetro. Se arrastraba por la maleza, intentando enmascararse con la flora local. Miré por un momento, alcanzando el comunicador mientras entrenaba al hombre en mi mira. ¿Base? Pregunté por el receptor, frunciendo el ceño ante el ligero sonido de estática. Aquí Westward. Tenemos a un civil haciendo un viaje no programado desde el campamento. ¿Curso de acción? La estática llenó mi oído por un momento, antes de los tonos bajos y ásperos de la voz de un hombre. ¿Guardia Oeste? Este es el comandante Flite. ¿Qué edad tiene el civil? El comandante Flite era un viejo general de aproximadamente 40 años. Era un mujeriego en serie. Su historial de servicio fue la clave del éxito, por así decirlo. Las historias que nos habían contado sobre él eran maravillosas. Supuestamente había logrado derribar a un Garchomp frenético con solo una garra tejida como arma.
Probablemente falsedades, pero el hombre era muy respetado en todo el país. Nunca supe completamente su historia de fondo completa, solo sabía que se esforzó más que nadie, supuestamente para compensar un crimen atroz que había cometido un antepasado suyo. Él nunca revelaría los detalles completos. Volví a fruncir el ceño, acercando la mira de mi rifle a mi ojo. Llevaba un viejo libro marchito en su mano izquierda, pude ver que la tapa era frágil y estaba hecha pedazos, me hizo preguntarme cuántos años tendría. Pude encontrar su rostro fácilmente. Cabello color óxido, piel pálida, ojos azul oscuro y una constitución delgada. Mierda. Maldije internamente, identificándolo de inmediato. Era Alex Sanders, uno de los médicos más prometedores que teníamos en nuestra comunidad. Tragué nerviosamente, dejando escapar un suspiro hueco. Aproximadamente 15 años, identificado como médico en prácticas Alex Sanders, respondí, observándolo continuar su lento rastreo fuera de las filas del campamento. ¿Qué estaba haciendo? Habíamos tenido fugitivos antes, aunque ocasionalmente habían sido capturados y vendidos, asesinados o incluso traicionados. Y luego estaban los que encontraron Pokémon, y fueron comidos por las bestias, o los usaron para arrasar nuestro campamento. ¿Por qué querría un médico dañar a la gente? El gruñido de indecisión de Fleet resonó en mis oídos. Muy bien, Guardia Oeste, estamos enviando a alguien ahora para cubrir su posición. Síganos e informe. Detenga si es necesario, elimine si se encuentra con Pokémon. Su voz salió áspera y tensa, y me encontré entendiendo por qué. Alex Sanders fue uno de los muchos hijos ilegítimos de Fleet, aunque el conocimiento era un secreto guardado. El hecho de que ordenara la probable muerte de su hijo demostraba lo dura que era nuestra cultura. Asentí sin emociones. Entendido. Una vez más enfocándome en Alex, bajé por la torre de vigilancia, saltando los últimos escalones para aterrizar en la maleza. Mirando hacia arriba, encontré a mi reemplazo mirándome. Le di un pulgar hacia arriba e indiqué mi objetivo antes de ir tras el chico, permaneciendo tan callado como pude. Hijo de nuestro venerado héroe o no, si nos estuviera poniendo en peligro, no vería el final del día. Alex estaba acostumbrado a esta área, me di cuenta de eso. Navegó por el bosque con una facilidad infantil, sorteando trampas y Pokémon locales. Yo, por otro lado, lo encontré mucho más difícil. Tenía al chico enfocado constantemente bajo el alcance de mi rifle, aunque tenía que realizar múltiples tareas para navegar detrás de él sin molestar a ningún Pokémon, o dar alguna indicación de mi presencia. Una o dos veces evité por poco pisar la hoja trampa de un Victreebel, las plantas dejaban la hoja tirada en el suelo, y al primer toque de presión te tragaban por completo, los ácidos te disolvían lentamente mientras luchabas por escapar. Una manera verdaderamente horrible de morir. Lentamente nos abrimos paso hacia el interior del bosque, donde los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaron. Todo sobre ese lugar parecía místico, lo que me hizo fruncir el ceño. Nunca antes había escuchado información sobre un lugar así, entonces, ¿por qué existía? Presioné el comunicador en mi oído de nuevo, susurrando lo más claro y bajo que pude. Comandante Fleet, he seguido al sospechoso a un lugar desconocido dentro de Everdeep Wars. Me detuve, mirando al chico por un momento. Observó un extraño santuario en el centro. Era un tótem mal construido que emitía una extraña aura verde. Fuera lo que fuera, lo más probable era que fuera una amenaza. Parece estar esperando algo por algún tipo de objeto místico, posiblemente relacionado con Pokémon. Sentí que mi dedo se deslizaba fácilmente sobre el gatillo de mi rifle mientras me preparaba para lo peor. Transmitiendo ubicación ahora, susurré, presionando un pequeño botón en mi cinturón. Parpadeó en verde una vez, zumbando casi en silencio con facilidad mecánica antes de silenciarse. Un escuadrón tardaría 5 minutos en reunirse en mi ubicación, lo que le dio al chico 5 minutos para detener su plan. O 5 minutos de vida. El chico miró un momento más el santuario antes de presionar sus manos sobre él y tararear suavemente. Mis ojos se entrecerraron con sospecha, preguntándome qué era lo que estaba tratando de hacer. Siguió tarareando durante más de un minuto, durante el cual pasé todo el tiempo con mi rifle apuntando directamente a la base de su cerebro. Si hiciera algo, lo detendría antes de que tuviera la oportunidad. Su tarareo se detuvo de repente y miró hacia el cielo. Lo observé, apenas conteniendo un siseo cuando el cielo se iluminó de repente con una brillante luz verde. Parpadeando la neblina de mis ojos, miré hacia él, encontrando incredulidad corriendo por mis venas. Porque flotando junto a él había una celebridad.
Brillante. Las criaturas eran viajeros en el tiempo por naturaleza, y dentro de la nomenclatura Pokémon eran conocidas como leyendas. Todas las leyendas tenían poderes incomparables con otros Pokémon y eran significativamente más difíciles de matar. Había que deshacerse de una celebridad de una sola vez que acabó con sus habilidades para viajar en el tiempo y con su vida. Tome solo el viaje en el tiempo, lo mataría instantáneamente después y se curaría en una hora. Su vida solo se perdería si ya no podía viajar en el tiempo, de lo contrario, su último instinto fue regresar a un lugar de curación. En resumen, tuve una oportunidad de hacer esto. Acerqué la mira a mi ojo y observé a la criatura. Primero había que deshacerse de Celebi, de lo contrario sería alertado de mi presencia. Y personalmente, no tenía ganas de morir. Esperé mi momento mientras escuchaba su conversación, preguntándome si podría establecer por qué se escapó aquí. Me las arreglé para escapar, dijo Alex, centrándose únicamente en el Pokémon. Error de principiante. Nunca bajes la guardia. Fue una de las primeras reglas que nos enseñaron en la educación. Tengo todo listo. ¿Está todo listo de tu lado? El Pokémon asintió y emitió un sonido entusiasta que supuse que era una respuesta positiva. Bien, respondió el chico, su voz comenzando a fallar. Si manejo esto, ¿realmente puedo evitar que este futuro suceda? ¿Nunca habrá una guerra? Bajé la guardia cuando escuché esas palabras. ¿Estaba buscando una manera de evitar que la guerra sucediera? 1.000.000 de preguntas inundaron mi cerebro. ¿Cómo fue esto posible? ¿Era posible? ¿Por qué fue elegido? ¿Cómo lo haría? Mi sueño de la infancia se elevó al frente de mi cerebro. Un mundo sin nuestro estado devastado por la guerra, un escape de este desastre horrible que llamamos hogar. Mis preguntas restantes fueron interrumpidas cuando escuché un grito ahogado de ambos. Los miré, solo para ver que estaban rodeados por el equipo de infiltración del campamento. Apodados agentes de Kecleon, fueron nombrados así por sus uniformes. Robados de las adaptaciones evolutivas del Pokémon Kecleon, sus uniformes y armaduras podían camuflarse perfectamente con el fondo, excepto por el mismo zigzag rojo presente en el Pokémon. Parecía que el camuflaje solo funcionaría si la raya estaba presente. El conflicto corría dentro de mí. Era mi deber ayudarlos a exterminar tanto a criaturas como a humanos, pero estaban conspirando para evitar que el mundo sufriera la guerra. Mi conflicto interno se enfureció dentro de mí, dando lugar a la cadena de eventos resultante. El chico gritó. Los disparos llenaron el aire. Mis ojos no pudieron apartarse de la vista cuando Alex cayó, destrozado por una andanada de balas. Nunca más se levantaría. Sin embargo, Celebi había erigido una especie de escudo azul ante sí mismo, sus ojos brillaban del mismo color iridiscente. El Pokémon se cernía sobre ellos inquietantemente, con el rostro desgarrado en una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Y de repente, me miró. Mi estómago cayó al suelo cuando sentí que cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción se abría repentinamente, quedando al descubierto ante la criatura. Fueron tirados y retorcidos, revividos una y otra vez. Me sentí debilitarme en las rodillas, incapaz de romper el contacto. Me pregunté brevemente si así era como se sentía morir. Y luego todo se desvaneció en una explosión de verde.